9, la conferencia sobre la corrupción. Hoy, invitado por Lasso. Constituye un gran honor patrocinar la conferencia que sobre el tema la corrupción en el momento actual va a desarrollar el profesor, se puede decir también, porque también es profesor, entre otras diversas facetas, Francisco Jurdao Arrones. Para mí es también una gran satisfacción, porque Francisco Jurdao estuvo 5 años trabajando en Asturias de depositario del Ayuntamiento de ayer, antes de iniciar toda una serie de promociones en la administración local y también muy diversas carreras universitarias, todas ellas finalizadas algunas con licenciatura y otras con doctorado. Pero eso sería lo de menos. La cuestión es que con él teníamos una íntima amistad, 3 personas, una de las cuales por desgracia ha fallecido, que es Daniel Palacio, el farmacéutico de Gijón. Como ya saben, el esposo de la actual alcaldesa de Gijón, María Paz Fernández Fergueroso. Luego, por otra parte, José Manuel Nebot y yo mismo. Entre muchas otras actividades que desarrollamos aquí en Asturias y que por ello mismo hizo más íntima nuestra relación, se dio un viaje a Bilbao para contemplar la obra de Agustín Ibarrola y conocer al propio pintor. En este viaje pude yo comprobar la amabilidad, el sentido de la sociabilidad y también un sentido muy peculiar del humor que tiene Francisco Jurdao. Luego participamos también, en este caso ya con Daniel Palacio, en la promoción de un pintor que tuvo entonces gran impacto en Asturias, que era Ambrosio Ortega, más conocido por la firma artística de Brosio, que había estado 23 años preso en el penal de Burgos y que se especializó en pintura de las minas. Él era minero de Barruelo de Santullán, antes de ser detenido, y realmente pues, llevó a cabo una actividad pictórica con unas exposiciones monográficas, una en la Sala Tassili de aquí de Oviedo y otra en la Sala Península de Madrid, que le llevó incluso a adquirir a Francisco Jurdao uno de los cuadros y regalárselo a una amistad a la cual estaba reconocida por diversas circunstancias. Realmente esto ya que estoy exponiendo pues explicaría cómo yo tenía especial interés en que él hablase en Asturias, que por otra parte es un gran amigo de Asturias, porque tiene aproximadamente una veintena de libros publicados y es raro en la que no sale Asturias de una u otra manera. E incluso en uno de sus 2 libros autobiográficos pues aparece por lo menos un par de capítulos dedicados a Asturias, en uno de los cuales aparezco yo, que no estoy del todo satisfecho en la forma en que pretende que en esa cena me humanizó, pero bien, esos son posibles o eventuales discrepancias entre amigos que no afectan a lo esencial de nuestra amistad. Pero bueno, lo que yo en todo caso querría subrayar de Francisco Jurdao Arrones es su capacidad diríamos, de ir elevándose cada vez a niveles más altos de conocimiento y también de expansión de sus opiniones y de su pensamiento, porque él proviene de padre y madre analfabetos, el padre obrero de una fábrica nada menos que de plomo que envenenaba en pocos años a los trabajadores, y el mismo Francisco Jurdao trabajó en esa fábrica de plomo durante aproximadamente 10 años, antes de, claro, con la diferencia de que ya no era analfabeto, empezó rápidamente unos estudios que le fueron abriendo otras posibilidades. Tiene un libro especialmente dedicado a esta primera fase que se titula Mi tribu y yo,
Su tribu en ese caso es la clase obrera, porque él se considera especialmente vinculado a la clase obrera y razona por qué considera a la clase obrera una clase superior, no en el sentido axiológico habitual, diríamos, de los medios burgueses o de los medios académicos, sino en el sentido de sus valores, etcétera, respecto a otras clases. Pero obteniendo primero el título de profesor mercantil, logra ingresar en unas difíciles oposiciones en la administración local. Tiene precisamente uno de sus mejores libros dedicados al estudio de la administración local en los municipios, o mejor dicho, ayuntamientos democráticos, y luego eso le lleva, después de experiencias como las de ayer, concretamente estaba muy enamorado del paisaje de Cabaña Quinta, posteriormente al Escorial, a Mijas, etcétera, posteriormente a su comienzo de carrera, porque lo de Cabaña Quinta o ayer fue intermedio. Pero junto a eso inicia estudios de periodismo, de económicas, se doctora en económicas, se licencia en periodismo, publica innumerables artículos de diversos temas de actualidad, dirige una revista, American Magazine, mejor dicho, Mediterranean Magazine, bilingüe, en inglés y en español, que le permite abordar críticamente, es uno de los críticos más agudos de todas las consecuencias negativas del turismo para España. Uno de sus primeros libros se titula precisamente España en venta, de cómo se está vendiendo el solar español a muchos extranjeros en formas que aquí no percibimos, y también otro que toca una vertiente de ese mismo fenómeno, que es España asilo de Europa. Pero luego tiene evidentemente toda una serie de libros ya dedicados pues a la corrupción urbanística, etcétera, etcétera, que le han permitido en ese sentido pues abordar muchos de esos temas. Las consecuencias también de Maastricht, en un libro muy crítico con Maastricht que se titula Del eurofelipismo al desierto, y luego una serie de libros dedicados a su, diríamos, a su autobiografía, pero no en la forma de unas memorias o una autobiografía clásica, sino aplicando una técnica que ahora él mismo promociona a través de una serie de autores especialistas en estos temas de desarrollar autobiografías, pues les permiten realmente ser muy original en todas esas facetas. Y si este es el conferenciante, evidentemente yo no requiero mucho tiempo para hablar de la corrupción. Aunque es cierto que la corrupción ha existido prácticamente desde que la humanidad se dividió en clases, a través del intercambio mercantil, etc. Él contaba esta mañana una anécdota que, hablando de las pirámides de Egipto, se dice la mayor incógnita es quién la financió, las pirámides de Cheops, porque ahí existió una corrupción considerable. Pero evidentemente también hacían una distinción Voltaire, Montesquieu y Tocqueville, de que lo que debía distinguir a las repúblicas, y por repúblicas en su terminología eran las sociedades democráticas, de las sociedades monárquicas, es que se decía que lo fundamental en una monarquía es el honor y en una república es la virtud. Pues evidentemente en las actuales repúblicas coronadas o repúblicas propiamente dichas, presidenciales, en muy diversos lugares se da esa virtud y se da por toda una serie de formas de corrupción. Él va a hablar de corrupción en muy diversas facetas y yo creo que con esto queda en parte dicho todo. Yo lo que en todo caso creo que esa conjunción de sujeto, que es el conferenciante, y de objeto, que es la corrupción,
puede permitir que se desarrolle lo que es el lema de Tribuna Ciudadana de instruir deleitando, porque creo que la persona más adecuada, yo suelo presentarle en muchos casos como el mejor experto en España en temas de corrupción. Él me corrige diciendo que no es para tanto, pero yo a pesar de todo lo sostengo. Por lo tanto me parece la persona más adecuada para hablar de esto. Entonces, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Francisco Jurdao Arrones para que desarrolle todo lo que en ese sentido él considere oportuno. Vale. Bueno, en primer lugar, Ponte bien que... yo no soy especialista en corrupción. La prueba es que he tenido que buscar qué era la corrupción, porque es algo que tenemos todos los días delante. Hay una señora que decía que no viniera con un rollo, y yo no doy rollos. La verdad es, me ha hecho mucha gracia que me lo diga, además me agrada que me lo diga. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿No se oye bien? Es que yo estoy notando. No, lo tienes que aparta esto algo y acércalo más a... ¿Más? Sí, bueno, ¿no? A mí se me oía está bien, fallando ¿no? algo. Pues yo creo... Sí, ahí sí, pero aquí no. Perdón, ¿eh? O si no te cambio de... Sí está encendido, sí. Está encendido, ¿no? ¿Quieres que te cambie de micrófono? ¿Por Vale. si acaso? Vamos a cambiar. A ver si lo vamos más aquí ahora. A ver. Sí, por aquí está. Bueno, entonces, como decía, yo no soy especialista en corrupción, ni nadie es especialista en corrupción. La corrupción es, como decía mi compañero, algo que viene de los tiempos. Cuando se refirió a las pirámides, es una anécdota muy simpática, porque es de Kipling en un poema que se llama Resumen General, donde dice: ¿quién dudará que el secreto oculto bajo la pirámide de Cheops fue que el contratista estafó a Cheops en varios millones? Luego, fíjese desde cuándo viene esto de la corrupción. A veces la corrupción no es ni percibida por el que por el que la ejecuta. Me van a permitir que dé saltos. Yo experimenté en una ocasión que fui gerente de un hospital cómo la clase médica, si hay algún médico que me perdone, la clase médica allí, en aquel hospital, la corrupción para ellos no era corrupción. O sea, yo decía, bueno, ¿cómo es posible que este hombre que ha hecho esto, eso no sea corrupción? Pero era además de coger dinero a público. ¿Y cómo es que esto? Entonces caí en la cuenta de que la corrupción a veces forma parte de la cultura, forma parte se convierte en cultura, cuando ya se repite mucho, que es el gran riesgo que se corre con la corrupción. Yo había hecho aquí unas notas, que no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo. Esto ya es académico, pero es lo que no me gusta. El concepto de abuso de funciones, abuso de funciones, corrupción y mafia. Yo distingo esas tres facetas. El abuso de funciones es cuando se ejecuta un hecho indebido, un cargo público, pero no con ánimo de lucro, sino, bueno, para convertir lo público en privado. Y la corrupción es cuando esa combinación de convertir lo público en privado lleva consigo beneficiarse o monetariamente o con un bien. Y la mafia, que es lo que me he dado cuenta ahora, es cuando la corrupción se organiza. La corrupción organizada siempre es mafiosa. La mafia surge con la corrupción. Y el título de la conferencia se titulaba La corrupción, porque me dijo, quiero que dé una conferencia. Y digo, ¿de qué? Yo las conferencias que daba hacía de otros temas, pero hace 5 años
que yo no daba conferencias de mi especialidad, que era la crítica al fenómeno turístico y todo lo que ha pasado en todo el litoral mediterráneo. Abandoné todo eso y me dediqué a la autobiografía y bueno, tengo 2 libros publicados de esto. Entonces, la cosa es, al decirme, digo, ¿de qué quiere que hable? Yo ya lo que tenía que decir de aquella especialidad mía, ya lo he dicho, y en la vida hay que retirarse. Ya me he retirado de eso. Y él me dice, sobre la corrupción, digo, hombre, me apunto. Porque es algo que todos los días está percibiendo todo el mundo, está en todos los medios de comunicación, y es el gran riesgo que se corre ahora. Entonces, solamente unas cositas así un poco técnicas. La corrupción tiene distintas fuentes de obtener de una forma ilegal el dinero. Pero la corrupción puede venir de muchas ramas. Puede ser una corrupción política, puede venir de la especulación de suelo, que va unida a la corrupción política, puede tener muchas variantes. La corrupción política y la corrupción de los funcionarios, que es lo primero que me tropecé precisamente. Yo he estado, como ha dicho mi compañero, yo he estado en 5 ayuntamientos. Estuve en la época franquista y después con la democracia. Entonces estuve primeramente en Madridejos, en San Lorenzo del Escorial, después vine a parar aquí al Consejo de Ayer, cuando yo me movía en Madrid, en todo el mundo, desde los años de Cuadernos para el Diálogo y todo eso, pero vine a Asturias, eso sí lo tengo que decir, y me quedé enamorado del paisaje y del paisanaje. Entonces dije, aquí se queda Madrid, y yo me vine aquí, y me dediqué a terminar mi doctorado en Cabaña Quinta. Entonces, al decirme él esto de hablar de la corrupción, digo, bueno, vale, vamos a hablar de la corrupción. Donde realmente la corrupción en estos momentos está haciendo más daño es en la esfera local. Creo yo que en la política local se está haciendo mucho daño porque es donde se controla el urbanismo. En la esfera estatal, a escala central, esas corrupciones que salen en la prensa de que fulano se ha llevado tanto, el otro tanto, el otro eso es eso entra dentro del campo de la lucha política. Y puede ser verdad, puede ser mentira, y yo no entro ahí. Eso. Además, ha ocurrido que hemos pasado de un estado dictatorial a un estado democrático, y entonces la gente que ha cogido el poder, pues a veces no tenía, como decía un amigo mío, son tontos hasta para robar algunos, porque para robar hay que ser listo también en la administración. Entonces, muchas veces han hecho barbaridades. En la esfera de la administración local, la corrupción es bastante, yo le podía hablar de alguien dijo ahí, me gustaría nombres, pues bueno, pues yo vivo en la Costa del Sol, y yo cuando llegué a la Costa del Sol, la corrupción que me encontré fue una corrupción de tipo funcionarial. El secretario era socio de una sociedad, de tal, y me lo tuve que cargar. ¿Y cómo? Con la pluma. Yo siempre he logrado las victorias escribiendo en la prensa, porque curiosamente no me gustan nunca los jueces, porque la Real Academia, dice, el Zucca de la Real Academia dice que es corromper, dice sobornar o cohechar al juez o a cualquier persona, y mienta al juez. O sea, por lo que se ve, esto ya viene de largo. Entonces, en la administración local, la corrupción que me encontré en la época franquista fue solamente en mi tierra. No encontré corrupción ni en Madridejo, ni en San Lorenzo de Escorial, ni en Asturias. Yo puedo contar una anécdota del alcalde del Consejo de Ayer, que en aquellos tiempos los alcaldes no tenían sueldo. Lo único que tenían era un porcentaje sobre el presupuesto para sus gastos, pero muy pequeño.
Por ejemplo, para que se den una idea, si yo ganaba 20.000 pesetas como tesorero del ayuntamiento, lo que le podía corresponder ese presupuesto al alcalde eran a lo mejor 2.000 pesetas al mes. Entonces, cuando yo llego a Cabaña Quinta, Plácido Rodríguez, que me entero ahora que ha muerto, veo que nunca había cobrado, o sea, le correspondían 3.000 pesetas. Veo que nunca había cobrado 3.000 pesetas. Entonces lo calculo y lo llamo y le digo, mire, que usted no está cobrando algo que tenía que cobrar. Y me mira muy así, un poco asustado. Dice, ¿eso es legal? Digo, claro que es legal. Le voy a decir una legalidad, voy a venir yo a decir una legalidad. Total, el hombre se fue por el pueblo diciendo que había llegado un depositario que le había puesto un sueldo. Entonces corrió por allí. Esto da una idea de hasta qué punto, bueno, ¿y por qué eran alcaldes? Pues la vanidad, por lo que quieran, esto de ahí no voy a entrar. Pero no había, tal vez no había tajada donde coger, cuidado. Pero no, yo no me tropecé en esos ayuntamientos en corrupción, yo tengo que decir lo que he vivido. Y cuando llego a mi tierra, a la Costa del Sol, al ayuntamiento de Mija, me encuentro la corrupción, pero por la vía funcionarial. El secretario era... Y al final, cuando yo denuncio eso a los servicios, al servicio de pedido de asesoramiento de entonces, lo que hacen es mandarme una inspección a mí desde Madrid, con Bisán, que era el verdadero ogro, el verdadero inquisidor para cargarse a un funcionario. No voy a contar esta historia porque no viene al caso aquí ahora, pero al final también me lo quité de encima y saqué la noticia un día por Europa Press de todos los datos y todas las cosas, y en 24 horas desapareció el secretario del ayuntamiento, desapareció el interventor, desapareció el recaudador y me quedé solo. Entonces, como digo, la corrupción que yo viví en aquella primera etapa franquista, la que yo he vivido. Después había corrupción a otros niveles y otras escalas. Y además, el turismo todavía no había irrumpido en aquella zona con la fuerza que después irrumpió. Hombre, había irrumpido el modelo turístico en un principio es el turismo hotelero, que es el hotel. Después viene el turismo, que ese nombre se lo puse yo, el turismo residencial, que es los chalecitos que se crean en las urbanizaciones turísticas. Y en tercer lugar es el turismo rural, que es un invento nuevo. Es un invento que viene de Bruselas. Entonces, y después me van a permitir que hable de un asturiano que yo quiero que salga aquí. Que me ocurrió una historia muy bonita que será el comienzo de mi próximo libro. Entonces, la corrupción que tropiezo es esta, como le digo. Y llega la democracia y de pronto viene un alcalde socialista, Antonio Maldonado. Yo no puedo decir tampoco nada porque realmente controlábamos en aquella época. Después ha ido deteriorando todo esto, porque el caso Gil es un deterioro total. Entonces los cuerpos nacionales controlaban bastante. Entonces viene la democracia y tal, y el problema que se presenta es que a partir de ahí hay una expansión muy grande en toda la cuestión turística. Entonces todo el fenómeno de la expansión urbana. Ahí es cuando surge la corrupción a gran escala. Es cuando surge la corrupción a gran escala. Es más, yo diría que en estos momentos, sobre todo en estos momentos, el turismo está creando una verdadera situación muy peligrosa, porque en las zonas turísticas, como dije antes, se han constituido en verdaderas mafias. Gil es un caso típico, esto que todo el mundo saca, por eso también me gusta sacarlo. Pero Gil, si nos descuidamos, sale de presidente de gobierno. Entonces viene a través de la mafia, porque si le saco recortes, que lo he traído aquí para sacarlo en un momento. Esto es reciente, esto es de hace 10 de octubre. ¿Ve? Málaga es la provincia española con más delitos por agresiones. La Fiscalía registra 60.000 denuncias en 1998. Gil responde a la figura de un mafioso de la política italiana. Interior envía 50 superagentes a Málaga para combatir la reciente ola de crímenes. Y podría seguir así todos los días. Interior
despacha la oleada de crimen con una llamada a la tranquilidad, esto metiéndose con el gobierno central. El gobierno recurre al modelo antiterrorista para frenar las mafias. Todo esto es de la Costa del Sol y de otras zonas, pero allí por estar cerca de Gibraltar y tal, se ha incrementado más. Entonces, también, hombre, existe, aparcaré un poco esto, existe la corrupción política. Ya el sistema empieza a corromperse desde el momento en que en Sanlúcar un concejal de un partido se compra para que pase a otro. Eso es corrupción, pero corrupción fuerte. Eso es corrupción. Entonces, porque ya la democracia no tiene sentido. La democracia es el dinero, y compramos con dinero y hacemos todo, que es lo que ha hecho Gil también. Otra noticia: la Junta reforzará el control urbanístico sobre los municipios para evitar casos como el de Marbella. Como ven, existe corrupción, como digo, en el aspecto político, en el aspecto... Pero sobre todo, por mi especialidad, me centro más en el tema de las zonas turísticas. Porque, aparte de la corrupción, es que el fenómeno turístico está destrozando todos los mejores sitios del planeta. Los sitios más bellos, ya no sabe dónde uno irse. Antes escritores como Gerald Brennan o Somerset Maugham ya se venían a España a escribir porque era un sitio especial. Yo entrevisté a Gerald Brennan la noche que moría Franco, el 20 de noviembre. Y cuando estaba hablando con él, al final le dije yo, es posible que Franco muera esta noche, porque ya eran aquellos días últimos. Y recuerdo que al final de la entrevista, tenía 82 años, me dice, yo no quiero que en España, porque se planteaba el problema de lo que iba a pasar en España, yo no quiero que en España estalle otra guerra, pero si estalla, que sea contra los turistas. Eso yo tenía una cinta grabada y se me ha perdido en el divorcio. Y la estoy buscando como un loco, porque lo publiqué en aquella fecha y se metieron mucho conmigo realmente, porque el turismo se ha vendido como un mito. Tengo un libro que escriben 7 autores americanos, etcétera, y escribo yo también. Entonces se llaman Los mitos del turismo. Y el turismo ha calado ese mito de tal forma que yo me retiro. Yo decía como lo del hospital, ya nadie duda de que el turismo sea progreso, desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que vivir en las zonas turísticas. Entonces, esto está dando lugar. Ahora, ¿por dónde viene esto de la corrupción, de las mafias y todo esto? Pues esto es un problema de la economía global actual. Yo tengo aquí algunas cosas como dice, la auténtica base de la mafia es la economía, la forma de modernización capitalista. Por eso la cultura neoliberal y la mafia tienen la misma idea de sociedad, una sociedad de trabajo sin trabajadores, de trabajadores sin derecho, de ciudad sin ciudadanos, de la libertad de venta y compra. Solo hay que ver la dominación, la denominación de la mafia, cosa nostra, casa nuestra, donde llegan lo hacen suyo. La privatización del bien público, la matanza de la misma idea de lo público y del espacio público, todo esto va dirigido por la mano despiadada de la mafia. Hoy en día todo se privatiza y según esas líneas que yo acabo de leer, toda la idea de privatizar lo público, de controlar lo público como lo privado es la panacea, en el fondo, detrás de todo eso, lo que hay... Por eso el pensamiento neoliberal va muy unido a toda esta cosa de la corrupción y de la mafia. ¿Dónde nos va a llevar eso? Pues no sabemos. Pero el tema también, yo en mis estudios sobre todo esto del turismo, como me dijo aquí, yo escribí primero el libro que era mi tesis doctoral, que era España en venta, donde yo me centré como antropólogo que soy, me gusta lo concreto, nada de... Y entonces yo me centré en el estudio de toda la zona de Mijas y la zona de la Costa del Sol, los que conozcan aquello sabrán a qué me refiero.
Entonces hice un estudio en profundidad, pero eso fue en el año 74, 75, que era el comienzo de lo que se llama turismo residencial. Entonces, en ese libro yo entrevisté a los campesinos, a toda aquella gente, y me encontré con que realmente habían sido estafados todos, ¿no? Porque claro, los campesinos no sabían ni el valor de la tierra para uso turístico, no sabían nada de eso. Para el campesino era la producción, etcétera, etcétera. Todo eso lo desarrolló España en venta. Después España y Europa me refería a algo que creo que puede pasar aquí también, y es que el estado del bienestar en Europa logró que los jubilados, cada vez lanzó más jubilados al mercado, podríamos decirlo así. Los jubilados tenían una pensión que les permitía, claro, ellos primeramente venían al turismo hotelero, llegaban a Torremolinos y pasaban unos días en el hotel, la habitación no era suya, era de un hotel, pasaban unos días, es que hay que recalcar lo de la habitación. Y cuando ellos veían lo que les costaba tomarse unas copichuelas, tomarse unos pescaditos, comenzaban a pensar en instalarse allí, porque la cultura, su cultura, no es la cultura entonces de un español y de un japonés. Digo japonés porque quisieron llevar japoneses allí y dije, no vendrán, porque la familia no quiere que el viejo se vaya, hay unos lazos familiares, etcétera. Mientras para un alemán no, el alemán cuando llega a los 65 años sus hijos se van por un lado y él va por otro y la familia no tiene esos vínculos tan fuertes. Hay que contar siempre con la cultura de cada país. Entonces toda esta gente del norte y eso se instaló en el desarrollo de la urbanización turística. Cuando yo llegué a Mijas había una urbanización, cuando yo me fui de Mijas había más de 200 urbanizaciones, y cuando había 90 urbanizaciones que yo estuve trabajando en el plan general, el 80% eran todas clandestinas. Entonces un día me dijo un urbanizador, ¿y cómo son clandestinas si están ahí, se ven? Y digo, y es verdad, está ahí delante. Por eso yo escribí un artículo que se llama La corrupción. Y por cierto, ahora sigo hablando de eso. Escribí un artículo en día 16 que yo decía, la corrupción, pues la corrupción está en la calle, ahí está, miradlo, no busquéis quién hay detrás de la corrupción, está ahí. Entonces, aquello fue todo un mundo. Por eso cuando me retiré de allí y tal, y me he dedicado ya a otras cosas, me preocupé mucho por nuestra entrada en el mercado común y vine a Asturias. Ya le estoy hablando del tiempo reciente. Vine a Asturias porque el ministro que nos metió en el mercado común, dirán ustedes, ¿por qué se sale aquí? Pues me salgo porque tiene que ver con la corrupción. Todo es corrupción, todo esto es corrupción. Estaba con Carlos Romero. Entonces, me preocupé por la cosa del mercado común y me puse a estudiar el problema. Y cuando vi que los ministros decían hay que eliminar las vacas y las cuotas de leche y tal, me acordé de esta tierra y vine aquí y estuve por las montañas, por ahí, hablando con los ganaderos. Y porque yo había tropezado en una ocasión con una persona que no sé si ustedes conocen, Miguel Ángel Dori. Miguel Ángel García Dori. Miguel Ángel García Dori, perdona. Miguel Ángel porque García, si no, no lo identifico. No, porque yo siempre digo Doris, yo siempre he dicho Doris. Miguel Ángel García Doris. Me habló Nebot en una ocasión, me dijo, este hombre es el que sabe más de eso y tal. Lo vi en Madrid, le hice una entrevista fantástica para mi revista y después lo utilicé para el libro. Entonces, les voy a contar una historia que me ocurrió. ¿Usted es familia? ¿Usted lo conoce a Miguel Ángel? Sí, bueno, aquí mucha gente le conoció. No fue el fundador de ANA. No sé si contarlo o leerle lo que yo tengo escrito. Yo tengo escrito esto, pero a veces digo, un día camino por la calle de Santa Engracia de Madrid, esto para mí, en Madrid, me dirijo a una cafetería, miro de reojo y veo a un hombre acurrucado, de mal aspecto, sentado en un banco. No le doy importancia, sigo mi camino. Me espera en la cafetería una dama. De pronto el hombre salta del banco y rápido se dirige a mí y me coge por el brazo. En ese preciso momento creo estoy ante un intento de robo.
hasta que oigo su voz para mí conocida. Jurdao escribe, me dice aquel sujeto. Le miro y le conozco por la voz y me estremezco. Doris, ¿qué haces? Dime, ¿qué te pasa, Doris? Se trataba de Miguel Ángel Doris. Dori con Y. Un ingeniero industrial, gran amante de su tierra, que hacía tiempo le había entrevistado para la revista que yo dirigía entonces y para mi libro del eurofelipismo al desierto. Miguel Ángel era un gran defensor del territorio, de su patria, si cabe con más pasión que yo. Pero Dori continúa, escribe, y a continuación dice la frase que se clavó en mi memoria. Escribe que van a atravesar a España de autopistas para no ir a parte alguna. Con este mensaje siguió a mi lado caminando hasta que llegué a la cafetería y se fue. Días después llamo a mi amigo asturiano Nebot y le pregunto por el teléfono de Dori. Lo había perdido. Pero si Dori murió hace una semana, me contesta. Me quedo perplejo. Le digo a Nebot lo que me había pasado y me dice que ese día precisamente él sabía que moriría pronto de un cáncer. Entonces sentí una gran dosis de angustia y nostalgia. Dori, a las puertas de la muerte, siente compasión su tierra. Se preocupa de que los salvajes del momento iban a hacer. Destruir la agricultura y todo vestigio de riqueza agrícola de nuestro país. Pensé, ya no quedan hombres como Dori, es una especie a extinguir. Dori se enfrentaba a la corrupción, porque detrás de la autopista está en gran medida la corrupción urbana. Precisamente cuando llegué por los años 70 a la Costa del Sol, tropecé con la corrupción de funcionarios vinculados a lo que he dicho antes. Esto es por lo que voy a entrar en mi libro, que siempre me gusta poner una introducción. Doris, en la entrevista que yo le hice, es que creo que es más importante que en esa cosa ustedes que son estudianos que hablar de la corrupción en abstracto. Miguel Ángel Doris es ingeniero agrónomo, etcétera, etcétera. Tenía libros como La ganadería en España y La guía del campo. Bien. A preguntarle sobre el mercado común, esto es de mi libro de los eurofelipismos del desierto, él me dice: sí, entramos deprisa por el ministro de Cultura más nefasto que ha tenido la historia de España, un hombre peligroso. En lo que respecta al sector agrario, España no tenía ninguna posibilidad de maniobra en las negociaciones con Bruselas. Una persona que participó en aquellas negociaciones me comentó que poco menos que le dijeron a la delegación española: o lo tomas o lo dejas. Pero España tenía prisa. La única ventaja española era la fortaleza de su sector hortofrutícola, a cambio de dejarnos vender en la Europa comunitaria hortalizas y fruta. Nos dicen: bueno, ni una gota de leche, ni un kilo de trigo ni de cebada, abajo la remolacha y abajo el girasol, y en cambio ustedes van a dejar que entre en España leche abundante, buena y barata, cereales más baratos que los suyos. Y todo esto se firmó, lo mismo que si le ofrecen otra cosa. Porque parece ser que lo único que primó fue el interés político del presidente del gobierno español, que no es de derechas, cuidado, el presidente español, no puedo hacer los datos o los datos, el gobierno español, para poder decir a los españoles: nosotros os hemos metido en Europa. Se trataba de una baza política. El español medio lo aceptó como una buena cosa. Aquí están los mitos de siempre. Esto es corrupción, los mitos. Yo opino que desde el punto de vista agrario ha sido una desgracia nacional. Después me dice, por aquí hay una cosa que puede interesar, dice, lo que va a pasar con Bruselas, pero eso yo lo había detectado ya por otros, porque yo mandé un tipo a Bruselas, como yo tenía la revista, podía tomarme el lujo de mandar gente por ahí. Mandé a un tipo a Bruselas y me contó como anécdota lo que era el mercado común y la unidad europea. Y es que una oficina aquí de franceses y al lado alemana, los burócratas, va pidiendo un libro para mi revista y dice: pues si no lo encuentro aquí me voy al alemán. Y dice: sí, váyase con los cabrones esos. Y esa era la gente que estaban, pero así, con esas palabras. Y esa era la unidad europea. Ellos allí te estaban matando. Entonces, estas anécdotas son las que dicen la verdad. Él me dice: Bruselas tiene previsto 3 medidas. A veces han cumplido. Este libro tiene 8 años o 7 años. Espere, 92, en el 22 lo terminé. Fue un verano muy malo.
Bruselas tiene previsto 3 medidas. Primera, jubilación anticipada de los campesinos mayores de 55 años. Segunda, agricultura compatible con el medio ambiente. Y tercera, reforestación de tierras agrícolas. Claro. Entonces, yo entrevisté aquí a algunos campesinos, a algunos ganaderos, y estaban angustiados. Entonces recuerdo uno que estaba angustiado y empezó y me explicó, después me llamó a mi casa y tal. O sea que no eran datos de catedrático que mira en la librería, no, yo me lancé al terreno, mandé a Bruselas y todo. Y el Doris, estoy hablando de la opinión de Doris Forces, dice, por lo tanto, todo funcionará mientras llegue el dinero de Bruselas. Lo que la gente no se da cuenta es de que lo mismo que el estado del bienestar surgió en un momento dado, porque mi revista, Mediterráneo Magazine, estaba dedicada al fenómeno turístico y bueno, no me gusta decir a tercera edad, y a las personas mayores. Entonces, en esta revista yo tuve que hacer muchas investigaciones, estuvimos en Alemania viendo las panteras grises, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hace que en un momento histórico se pueda tomar el lujo, los estados, lo digo por el riesgo que se corre y que la gente no toma conciencia, los estados de pagar unas cantidades a las personas mayores para que puedan vivir holgadamente o medianamente. Depende de su pensión. Aquí no es el estado del bienestar, en España no es el estado del bienestar, pero en Alemania y eso sí. Pero claro, eso en un principio se sufragaban estos gastos con las cotizaciones que había pagado la generación anterior. O sea, es decir, yo me jubilo ahora, todo el dinero que yo estoy pagando desde que empecé a trabajar hasta ahora, con eso se le paga. Era el fondo que quedaba para pagar a los otros. Pero llegó un momento que los mayores aumentaron, la tasa de mortalidad disminuyó mucho, y llegó un momento de que no había dinero. Entonces los estados empezaron a endeudarse. De eso hay mucha literatura en los años 80. Fue la época de la deuda. Entonces los estados empezaron a pedir crédito después al exterior, etcétera, etcétera. Cuando se quieren dar cuenta tampoco había dinero. Entonces llegó un momento en que tampoco podían pagar todo ese estado del bienestar. Y recurrieron a vender las empresas públicas. Y las empresas públicas están terminando de vender. Entonces, el problema que tenemos es que también, eso en cuanto a las pensiones futuras, el problema que tenemos también, no quiero asustar a la gente, pero el problema que tenemos es que, como decía Doris, por lo tanto, todo funcionará mientras llegue el dinero desde Bruselas para las jubilaciones anticipadas y demás carga financiera, lo cual supone una gran fragilidad, una dependencia muy peligrosa de una vulnerabilidad absoluta. Es el gran peligro que veo en el montaje de Bruselas con respecto al sector agrario. Si un día no llega el dinero de Bruselas y nos hallamos con el país plantado de árboles, tendremos que comernos los árboles. Yo siempre vi claro que en el mercado común mandaban 2 o 3 países y los demás se ven obligados a obedecer. Por lo tanto, la política agraria está en función de los intereses de Alemania, Inglaterra y Francia. Yo creo que de Alemania. Se trata de un club de ricos en el que España ha entrado en la última hora y es un país pobre. Entonces, realmente todo esto es Alemania la que está mandando, como yo digo en mi libro del eurofelipismo, lo que no lograron, lo que no logró ni Hitler, ni Napoleón, ni nadie, de hacerse con España y con otros países del sol, se ha logrado con un papel, con el billete y con todo este montaje. Es curioso cómo se ha logrado esto. Entonces, el tema está en que todo es muy provisional, claro, surgen ya estas mafias, y ya no es corrupción ni es nada. Ya es algo raro. Por ejemplo, en cuanto a la corrupción, que todo el mundo habla de Marbella y de todo eso, pues eso es una cosa. Gil es un mafioso, eso está claro. Gil, cuando llega al ayuntamiento, lo primero que hace es echar los cuerpos nacionales y a todos, y nadie dice nada.
Y lo peligroso de todo esto es que se está haciendo esto como una cosa que forma parte de la cultura española. Como si los españoles tuviéramos que tragarlo todo. Por eso, cuando yo vi que ya me había hartado de hablar y de escribir sobre todas estas cosas, dije, adiós. Y es cuando me dedico al tema de la autobiografía y todo eso, y escribo los últimos libros. Eso es lo que yo les puedo decir a ustedes de la corrupción, sintetizando. La corrupción está generalizada en estos momentos en el planeta, como algo, entendiendo por corrupción, hacer cosas en beneficio propio y que pueden destruir. Entonces, ¿quién apoya la corrupción? Pues los mitos y tal. Claro, la única forma de luchar contra la corrupción es la que yo logré en Mijas, que es que con un artículo me cargara el secretario y el interventor. Pero eso se ha acabado. Es lo que yo también me di cuenta. En estos momentos, los espacios que aparecen en televisión, etcétera, dice, es experto, dice, mira, se observará que hay muy pocos espacios dedicados a clarificar ideas. Hay más fútbol ahora que de todos los tiempos, ya hay más, o sea, los espacios son muy limitados, porque el mundo está globalizado y las grandes multinacionales, aunque esto parezca raro, porque hablar de capitalismo ya, la palabra capitalismo ya parece que está vieja, ¿no? Pues sigue siendo el único sistema. Por ahora se llama economía global, pero bueno, es igual. Entonces, está globalizado de tal forma que se han dado cuenta de que los medios de comunicación eran fundamentales y no querían ser derribados. Ese es el gran error de Gil. Eso, un día me estaban diciendo un amigo asturiano, Morenza, que trabaja allí en una emisora, y yo allí, me decía Morenza, Gil va por todas, tal. Digo, no, Gil caerá. ¿Y por qué va a caer? Pues porque no ha tenido en cuenta los medios de comunicación. Si hubiera sido más listo, que hubiera hecho con un periódico o algo por el estilo. O sea, él se enfrenta con los medios de comunicación y les ataca a los medios de comunicación. Eso es un error total. Eso es un error que lo va a pagar. Eso, aunque no venga al caso, le pasó a María Baker, que era una señora muy en Norteamérica, que creó una secta, una señora que a los 50 años de pronto hace como una especie de Biblia. Es un fenómeno curiosísimo de lo que es la mente humana. Y esta señora crea una institución que se llamaba Christian Science y hizo una secta importantísima y tal. Y su lógica era que si se creía en ella uno no se moría o vivía a muchos años. Y cuando ya tenía 80 y tantos años, la prensa norteamericana quiso colarse, quiso hacer una entrevista para sacarle. Y entonces ella, como tenía un poder tan enorme sobre su cuerpo, fue capaz de aceptar la intervención de la entrevista que le iban a hacer y pasó bien. La prueba la pasó bastante bien, pero en cuanto terminó la entrevista la tuvieron que coger. Pero los periodistas por detrás se metieron en su casa y le estuvieron sacando cosas como ahora hacen con los de la Yale y eso, ¿no? Sacando cosas. Entonces ella, cuando se da cuenta del poder de la prensa, y crea su propia prensa. Digo, este tenía que saber la historia de la María Baker. Y crea su propia prensa, pero ya era muy tarde, ya tenía 90 años. Entonces, a lo que voy es que la única forma hasta ahora de luchar contra la corrupción ha sido la prensa. Pero la prensa se está gastando también. Y yo estoy aquí en un sitio de prensa. Se está gastando porque el uno o el otro, tal. Hay corrupciones que no pueden salir a la prensa, que todo el mundo no tiene posibilidad de salir a la prensa. Mi revista que estaba funcionando, como atacaba duro, pues ya nadie me pagaba los anuncios hasta que tuve que cerrar la revista. Entonces, si quieres ser lógico con tus ideas, no tienes nada que hacer, la tienes que cerrar. Entonces, el peligro es que sea un coto cerrado. Y en estos momentos yo no quiero dar la sensación de pesimismo, aunque lo estoy dando, pero no quiero dar la idea de pesimismo
porque precisamente leía el otro día a Barenboim, que decía aquí Alfonso, que decía él, se puede ser pesimista si se piensa con la lógica y optimista si se piensa con el corazón. Divirtámonos en este, pero la situación no es tan clara. Hay un autor, no sé si lo tengo por aquí, me hago tantas cosas. Ese es un historiador muy famoso. ¿De dónde lo he metido? Aquí está. Haussmann. Es un hombre que tiene cerca de 100 años y es un historiador marxista, precisamente. El mejor historiador marxista internacional actual. El mejor. Pues su libro de historia del siglo XX es una maravilla. Yo creo que es lo mejor que está escrito sobre esto en este siglo. Él termina el libro, que tiene muchas páginas, tiene 576 páginas, dice: vivimos en un mundo cautivo, desarraigado y transformado por el colosal proceso económico y técnico-científico del desarrollo del capitalismo que ha dominado los 2 o 3 siglos precedentes. Sabemos, o cuando menos resulta razonable suponer, que este proceso no se prolongará al infinito. El futuro no solo no puede ser una prolongación del pasado, sino que hay síntomas externos e internos de que hemos alcanzado un punto de crisis históricas. Hasta ahora, una generación enseñaba a la otra. Esa es la tesis de mi libro actual. Una generación enseñaba a la otra. Entonces, el pasado servía para organizar el presente o el futuro. Pero según él, y lleva razón aquí, y yo estoy de acuerdo con él, no sabemos a dónde vamos en estos momentos, cuidado. Vamos, no sabemos a dónde vamos, sino tan solo que la historia nos ha llevado hasta este punto. Y si los lectores comparten el planteamiento de este libro, ¿por qué? Sin embargo, una cosa está clara: si la humanidad ha de tener un futuro, no será prolongando el pasado. O sea, el pasado ya no nos sirve. O el presente. Si intentamos construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos. Y el precio del fracaso, esto es, la alternativa a una sociedad transformada, es la oscuridad. Esto es muy pesimista, pero es la realidad. Ahora, ya las nuevas generaciones, como yo digo, por eso en mi libro le llamo la mutación, las nuevas generaciones son los niños desde pequeñillos, ya por la madre por quitárselo de encima, está viendo el televisor, está viendo entonces serán unos seres muy distintos a nosotros. Yo creo que tanto Lasso como yo, nos metemos los dos, somos la última generación de la especie, por eso yo decía, porque lo que viene ahora serán otras, con otras mentes. Y esto me lo aclaraba el que está haciendo la portada de mi libro, cuando le estoy explicando todo esto, y me dice: ahí lo tienes, y me señala, y ve a un niño de 4 años subido en un caballete con una maquinita en un café, y me dice él, que es especialista en colores: ese azul que ves ahí no es natural, no es de naturaleza, es el azul que inventaron para la publicidad, para impactar. Ese rojo tampoco. Luego, las neuronas de ese niño, cuando mira el cielo y tenga 20 años y mira el cielo, será un cielo distinto al que veo yo. Entonces, hay una especie, se está generando por la tecnología. El problema no es solamente de corrupción y nada, es que la tecnología está creando un mundo totalmente distinto, donde las nuevas generaciones que vienen serán totalmente distintas de nosotros. Yo, un día tengo un niño aunque os parezca raro, tengo un niño de 6 años, de 7, ahora cumple 7, es un mulatillo, y voy a poner el vídeo. Dice: no, Paco, así no es, y lo puso a él. Entonces, eso nos había dado la historia, que el niño me enseñara a mí cómo se ponía un proceso nuevo, técnico. Siempre el mayor enseña al más joven, ahora es al revés. Entonces, todo esto, para personas como nosotros que hemos visto nacer, yo por lo menos, he visto nacer el televisor, el magnetofón, todo el mundo que estoy viviendo ahora,
me atrae por su curiosidad. Bernard Shaw decía, cuando tenía 96 años, a esa edad, ¿cómo se ve el mundo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué interés tiene por usted el mundo? Dice, la curiosidad. Pues eso es lo que nos pasa, la curiosidad. En estos momentos, por eso cuando me invita aquí, y ya termino, cuando me invita a Lasso aquí a venir, pues yo quería hacer dos cosas. Una es sacar a Miguel Ángel Dori, que se supiera cómo en el momento que él estaba para morir y que lo sabía, es capaz de lanzarse hacia mí y decir, escribe, 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 en vez de estar pensando en que se va a morir. Eso por una parte, y otra, pues para dialogar, para soltar aquí las cosas que me envuelven en estos momentos. Y eso es todo. Porque podría seguir hablando aquí, si ustedes quieren, todo lo que quieran, de todo, pero... Bien, entonces, según es norma y costumbre de Tribuna Ciudadana, y también en este caso deseo del conferenciante, vamos a pasar seguidamente a la fase de coloquio. De hecho, va a haber dos coloquios que voy a exponer brevemente en beneficio de los que no sean asistentes habituales a las actividades de Tribuna Ciudadana. Inmediatamente después de esta exposición pasaríamos a este primer coloquio. El primer coloquio es el que realizaremos, como ya digo, en cuanto finalice esta explicación, y el segundo coloquio, que la ha descrito, he llegado a la conclusión de que ha hecho una síntesis verdaderamente resumida de lo muchísimo más que él sabe de esta problemática. Por lo tanto, pues en función de las preguntas, matizaciones o interpelaciones que se le hagan, pues podremos obligarle a profundizar más todavía en la temática. Entonces, sin más, paso a tomar nota de quienes soliciten la palabra para inmediatamente concederla. Allí, al fondo, un señor que se llama Aquilino González Neira solicita la palabra. Ya que estás tan cerca, abre la puerta y pide que, porque antes no me lo han querido adelantar, el micrófono inalámbrico para poder intervenir. ¿Puedo bien? Sí, sí. De todas formas tienes que tener en cuenta que el cable tiene que estar bien hacia abajo, ¿eh? Es lo que indican los técnicos. Yo quiero felicitar al conferenciante, sobre todo por un concepto que puso al comienzo de su intervención sobre la corrupción como un fenómeno cultural. Yo viví muchos años fuera de Asturias, llevo unos pocos años en Asturias, y para mí volver a Asturias fue, digamos, tropezarme un poco con la vida provincial. Y me llamó la atención el observar el funcionamiento tanto de los distintos cuerpos de la administración como la mentalidad, digamos, de los distintos grupos sociales. Y lo curioso fue, para mí, captar ese fenómeno que no había captado en Madrid, por ejemplo, quizás porque me movía en ambientes diferentes, por no tenía tiempo para observarlo, es el profundo fenómeno sociológico de la corrupción en todos los estamentos sociales. Se te va la voz, no sé si tienes bien tensor el cable. Lo que me llamó la atención fue el profundo, la profunda extensión de la corrupción, cómo la gente mira hacia otro lado, cómo la gente se aprovecha de situaciones dudosas, cómo los fuertes sindicales miran los problemas según su opción política, según las dificultades que vean en la reacción de los estamentos, digamos, centrales del Poder Judicial y del Poder Político, cómo, hay que decirlo todo, cómo ciertos sectores de la clase obrera ha sido tradicional en esta provincia, que saca, por ejemplo, empresas importantes como Ensidesa o Unosa,
Es decir, que hay una mentalidad muy general. El sociólogo Víctor Pérez Díaz, yo creo que ha sido de los pocos que planteó un poco el tema, dijo, refiriéndose a las siguientes dirigentes del PSOE, al fenómeno felicista, dijo, hay un libro pequeño en la lengua editorial, no me acuerdo cómo se titula, entonces vino a decir que estas élites dirigentes iban a lo suyo a vivir en muy buenos chalés, en zonas urbanizadas, a defender sus intereses y que además les importaba todo. Que el sistema político español, no me quiero extender más, está profundamente falseado y hay un problema de fondo que yo creo que la gente no se da cuenta de lo abismal que representa. Porque claro, teniendo en cuenta la falta de sociedad civil, la falta de ciudadanía en el sentido, como se puede entender en la República Francesa, que curiosamente también tiene unos problemas de corrupción inmensos, en fin, entonces uno podría llegar a conclusiones pesimistas, pero por lo menos centrar el tema ya creo que ya es algo, ¿no? Y ahora el tema de aquí, a mí me llama la atención, por ejemplo, que dos partidos que son, de cierta manera, dos mafias, como mafias de cuello blanco, si le quiero, mafias más o menos tal, como el PP y el PSOE, acaben con el fenómeno de Gil. Pero curiosamente el tema de la mafia, que es un tema que a mí me llama la atención, ya se lo dije esta mañana, curiosamente nadie habla de las operaciones de Berlusconi en España. Nadie habla de la presencia de los italianos en Madrid y en Barcelona. Es decir, que se está simplificando y centrando el problema en Gil, que evidentemente es un problema, digo, y en la zona es claro, pero cuando acaben con Gil, queda instalado un sistema que funciona con los criterios típicos de la mafia italiana en el terreno político, que nadie habla de, por ejemplo, de otras operaciones de la mafia en otras zonas de España, y que en definitiva, no quiero tener más, felicitar al conferenciante porque creo que por ahí va el tema, que es un problema cultural, un problema de mentalidades, instalado a todos los niveles de los distintos cuerpos de la administración y de los distintos grupos sociales. Yo creo que el pueblo español en general hay porcentajes de gente buena, de gente honesta, pero hay un fenómeno profundo instalado en el subconsciente de la gente. Esto ya viene del franquismo, la vieja picaresca española, de aprovecharse de las situaciones o de mirar hacia otro lado según se vea, ¿no? Muy bien, a ver. Bueno, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, Alfonso me acaba de dar un periódico y viene un chiste de Schumi que dice, dos rusos, dice, si Lenin levantara la cabeza, seguro que tendría un chalet en la Manga de Mar Menor. Pues esto ya es corrupción, este chiste para mí, porque está cimentando como diciendo, aquí ya no hay salida, hasta Lenin tendría su chalet y todo eso. Entonces, puede ser, yo no lo sé lo que haría Lenin, pero estoy seguro que no lo hacía eso, conociendo los que conozcan un poco la biografía de Lenin. Pero aparte de eso, porque por esa regla de tres también Fidel Castro podía tener un chalet aquí en la... aparte de esto, y por eso antes saqué ese tema, aunque parecía que estaba saltando y todo, pero es que me venían las ideas. Cuando ha hablado de los jueces del Poder Judicial, yo precisamente, no sé si lo dije antes, que la Real Academia lo dije, ¿no? Sí, la definición, y pone al juez. Y yo en estos momentos, a título personal, que es la cosa que vale, lo demás cuento todo, a título personal, yo tengo una querella puesta a la Quine Puigvert, porque el médico que me opera tiene 76 años, yo no lo sabía porque se conserva bien, ha tenido una cosa en la mano izquierda, la tiene mal, pero que es una vieja gloria que utiliza la clínica privada, me da un corte, y de un corte a otro, y me tiene durante casi un año en una silla de ruedas. Entonces yo cuando le pongo esta querella, como yo estoy escribiendo ahora la parte cuando llego a ser gerente, yo fui gerente del Hospital Civil, y al final, como gerente del Hospital Civil, yo me creía aquello de la democracia y de la honestidad, me lo creí. Yo soy un iluso, ahora lo reconozco. Entonces, Carlos San Juan, los socialistas me buscan a mí, Ale, tú vas a organizar la sanidad.